Estamos en una edición especial de Big Data Sports. El contexto de este episodio es un gran evento de fútbol y datos que tenemos en Buenos Aires por parte de Huddle Stats Bomb. Estamos en el corazón de lo que va a ser una charla sobre cómo los datos hoy se aplican al fútbol. Estamos con Marta Reina y estamos con Nicolás Toca. Marta de México. Sí. Nicolás de Brasil, San Pablo. Exactamente. Y yo los estoy recibiendo acá en Buenos Aires, en Maradona 10. A ver cómo me pueden superar eso, ¿no? Imposible. ¿Encuentran la manera? No hay cómo. No creo. Y más todavía, bueno, creo México, la relación que tiene con Maradona y bueno, los brasileros, el trauma también, así que, ¿no? De lo vivido en el 90, así que imposible superar eso. Sí. Bueno, es un buen comienzo, ¿no? A lo mejor inesperado sobre cómo estamos en un momento donde hablaremos de datos y de fútbol, pero las referencias históricas, ir y venir por la historia del fútbol, me parece que está interesante porque no nos podemos sacar de encima eso, ¿no? El fútbol no es solamente la tecnología, la actualidad, todo lo que se puede hacer con los datos, sino que también es la cultura, la identidad, el pasado. ¿Lo sienten así también? Sí, totalmente. Se vive diferente en cada país, en cada cultura se vive diferente. En México, ahora que estoy en Argentina, veo totalmente, se vive muy diferente. La pasión aquí en Argentina es diferente a lo que se vive en México, a lo que he visto en Europa. No sé, Nico, ¿tú cómo lo ves también en Brasil? Sí, ¿no? Y lo veo, o sea, eso, cada cultura marca una forma, cada institución tiene su identidad. Y eso es algo que siempre también tiene que ser respetado, ¿no? Y como sé que más adelante vamos a terminar hablando de todo el tema ahí de datos, cómo eso también termina influyendo en la toma de decisiones. O sea, la historia nunca puede ser dejada de lado, cada institución tiene su historia, cada relación de cada hincha, de cada directivo está relacionado también a esos momentos, ¿no? Entonces la visión, lo que cada uno espera al ver justamente la selección argentina jugar, por ejemplo, o un equipo específico. Entonces, el ida y vuelta del fútbol es algo necesario en la historia, está siempre presente, ¿no? Perfecto. ¿Cómo fue la aproximación de cada uno al mundo de los datos o a la relación con los datos? ¿Cómo es tu historia en ese sentido, Marta? Mi historia. Yo soy matemática, estudié en la universidad en Estados Unidos, soy mexicana, estuve en México hasta los 18, para la universidad me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos estudié matemáticas y fue ahí donde vi una película, Moneyball, que todo el mundo que está cercano a los datos entiende de dónde sale todo eso. Cuando vi Moneyball le dije, puedo juntar matemáticas con fútbol, que es mi pasión, lo tengo que hacer. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poco más cómo hacerlo. Una maestría en análisis de datos para meterme más en lo que es exactamente la estadística y los datos al mundo del fútbol. Así es como yo empecé. Bien. ¿Con experiencia previa también del conocimiento del fútbol? Experiencia más como jugadora, que lo jugué desde que tengo 8 años, y como pasión, viéndolo cada fin de semana con mi abuelo. Más pasión que experiencia dentro de un club o algo por el estilo. ¿Tu caso, Nicolás? Bueno, yo hice la graduación también en ciencia deportiva, ¿no? Allá en la Universidad de San Pablo. Y bueno, dentro de eso fui empezando a estar más en el campo, ¿no? Dando entrenamientos y todo. Me empezó a generar mucha curiosidad la parte de análisis de rendimiento, que era algo que no era nuevo, pero todavía no estaba 100% establecido, ¿no? En las instituciones. Y bueno, con eso empecé a estudiar toda esa parte de análisis de rendimiento, arranqué, bueno, hice el curso de la CBF, ¿no? Mientras estaba en la facultad, hice el curso también de la Universidad de Fútbol allá de Brasil. Y nada, como primera así, experiencia profesional con los datos, ya tuve ahí en el San Paulo Fútbol Club, justo cuando estaba por terminar, ingresé a la institución y ahí en el área de análisis de rendimiento fue donde tuve mi gran maestría, viviendo en la práctica, ¿no? El día a día, ¿no? De tener todos esos datos, de, bueno, colectar, de trabajarlos y de justamente intervenir con esos datos, con los jugadores, con los cuerpos técnicos y, bueno, tomar decisiones base a eso, ¿no? Bien. A veces cuando desde distintos lugares, porque bueno, lo mío en todo caso es generar contenido, comunicar, entrevistar,
pero en el caso de ustedes que están dentro de una compañía como Huddle StatsBomb, a veces perdemos perspectiva, estamos tan metidos en esta dinámica que perdemos perspectiva, lo charlábamos antes, de cómo era el ecosistema de los datos hace 10 años, cómo es ahora. Si tuviéramos que contarle a alguien que no está tan encima en el día a día, ¿qué es lo que está pasando con los datos en el fútbol ahora? ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación que está cambiando en cada parte del mundo. Estamos como... Es diferente en Europa, es diferente en Sudamérica, en Norteamérica, en África, en Asia. Cada sección, cada continente está teniendo un desarrollo diferente. Se está desarrollando a diferentes velocidades, diferente nivel, y cada uno le da importancia de manera diferente. En mi experiencia personal, por lo que he trabajado en Huddle y en StatsBomb, veo en Europa que está un poco más avanzado, que le dan un poco más de importancia a esa toma de decisión con los datos, mientras, como lo sabemos, en Latinoamérica es todavía más pasional, es un poco más vieja escuela, pero que quieren meterse a la tecnología, que quieren meterse a lo nuevo, a lo que puede cambiar las cosas. Bien. Nico, ¿cómo lo ves? Yo creo que eso está también muy basado en relación a justamente en qué voy a dar prioridad, o sea, cuando voy a usar esos datos, ¿no? Obviamente en Europa hay mucho más, por ejemplo, una visión, por ejemplo, de mercado, mucho más fuerte, por ejemplo, que acá, que nosotros al revés de la parte de mercado estamos mucho más preocupados en la formación, ¿no? Porque como exportadores, o sea, nos interesa mucho más mirar para adentro, entonces obviamente todavía no llegamos al nivel de ese desarrollo de estructura, porque para mirar mercado necesitas muchas personas, ¿no? Entonces todavía estamos bastante lejanos a eso, pero también ya se está trabajando con una visión de justamente cómo puedo traer esos datos a mi contexto frente a lo que necesito hacer, a cómo estoy posicionado en el mercado y sacar mejor provecho, ¿no? Entonces veo que hay lugares en Sudamérica que ya están más desarrollados, más fuertes, hay lugares que se están empezando a desarrollar ahora, pero la visión existe y creo que eso es lo más importante. Se me ocurre que ese es un aspecto crítico para todos los países que son formadores, porque probablemente, el mercado tiene dos partes, ¿no? Y hay distintas circunstancias que pueden intervenir. Es probable que para los clubes donde les vienen a contratar talento, los clubes que son los compradores quieran saber qué datos tienen esos clubes sobre esos jugadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que hay que acompañar lo que el mercado pida. Sí, no, y hay muchos casos en el que, aunque obviamente Latinoamérica es exportadora, Sudamérica principalmente con los argentinos, los colombianos, ecuatorianos, brasileños, que están emigrando mucho a Europa, pero también muchos países europeos también están empezando a ser exportadores de jugadores. Y lo que veo mucho ahora con los datos es que jugadores están negociando sus contratos usando datos, que también puede ser que los equipos estén viendo qué tipo de datos se están utilizando en Europa para hacer benchmarking, para ver dónde está su jugador y ver en cuánto lo pueden vender. Creo que para los exportadores también es muy necesario saber dónde está su jugador, cómo lo pueden vender y en cuánto lo pueden vender utilizando los datos específicamente. Bien. Una cosa clave con los datos en los clubes de fútbol y sobre todo en otras áreas también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Cómo los distintos sectores de un club dialogan en función de, primero, las necesidades que puede tener un staff técnico, la preparación física, la parte de scouting, conversar con los dirigentes para que entiendan cuáles son esas necesidades. ¿Cómo está esa parte de comunicar a través de los datos? La comunicación de datos dentro de un equipo de fútbol es lo más importante, es primordial para que los directivos y los que toman las decisiones de verdad entren en ese mundo y quieran aceptarlos y que sean parte del ecosistema del club. Si tienen a un doctor en astrofísica, a un matemático que sabe mucho de datos, pero no se lo puede comunicar al club, no va a servir de nada. Necesitan a alguien que lo pueda comunicar desde cómo se utilizan hasta cómo se van a tomar las decisiones con los datos. Ahora Nico nos puede decir un poco más cómo es dentro de un club específicamente, pero yo desde mi punto de vista con Huddle, trabajando con varios clubes, he visto cómo algunos triunfan y otros no por la comunicación que se le da y la recepción que se le da el entrenador a esos datos para poder usarlos en
en partidos o en scouting, en recruitment, en las diferentes áreas en las que se pueden usar. Cuando hablamos de comunicación, o por lo menos la idea que querés transmitir de comunicación, tiene que ver con cómo se interpretan de la mejor manera esos insights, o también tiene que ver por qué la directiva de un club debe comprender que es importante tener datos para la toma de decisiones deportivas, estoy hablando, ¿no? Sí, ambas. Creo que es importante que se pueda comunicar cómo se pueden utilizar los datos para dar una ventaja, cómo se pueden utilizar los datos para que el club pueda ganar títulos o pueda comprar jugadores o pueda vender jugadores y que dé esa ventaja competitiva, pero también internamente esa comunicación entre científico de datos, analista de datos a un cuerpo técnico es vital, la manera en la que explicas las estadísticas para que ellos lo entiendan y las puedan utilizar a su ventaja. Esa comunicación creo que es donde los clubes han tenido más problema y si logran encontrar esas personas que lo comuniquen de una manera eficiente, va a ser el éxito del club. Justamente, o sea, creo que eso es lo más importante, es decir que lo que mueve una institución, o sea, lo que hace con que esos datos tengan cualquier validad es justamente la calificación de las personas que están adentro de un club, ¿no? Son las personas que van a generar eso. Y a nivel de datos decimos todo tipo de datos, sea el dato nutricional, sea dato de la parte de fisiología, datos justamente de la parte técnico-táctica, o sea, todo importa y la comunicación interna del club entre todas las áreas es lo que marca el diferencial justamente en la intervención que voy a venir a hacer con los jugadores, ¿no? Que son las grandes estrellas, ¿no? Que van a llevar la institución ahí al éxito, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que mucha gente también a veces queda en esa duda, ¿no? Bueno, de aquí a poco, entonces en un rato tendremos robots acá, porque si es todo datos, ellos van a tomar decisión. Pero justamente cómo voy a encarar este dato, ¿no? O sea, tengo un jugador capaz que no está en un buen momento y los datos me presentan acá un escenario. ¿Cómo lo presento a ese jugador? ¿Lo presento ahora? ¿No lo presento ahora? O sea, el toque humano también de saber usar eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, todo en lo que es la toma de decisión, obviamente, es hacer la interpretación de datos, discutir en cuanto más áreas, siempre mejor, porque voy a tener la visión también del psicólogo, voy a tener la visión del director deportivo que sabe el proyecto que tenemos que llevar por delante. Entonces, todo eso es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el conocimiento de todos, la interpretación de esos datos y, bueno, poder llevar eso adelante. Después, tenemos una gran realidad que es complicada, que es, obviamente, sabemos que muchos clubes son dependientes del cuerpo técnico que viene, ¿no? Que está en el momento, o sea, se le da la llave del club y mientras el periodo que están pasa conforme el pensamiento de ellos y después a veces cambian hasta un perfil totalmente distinto y se termina desestructurando toda esa base, ¿no? Entonces ese es el gran peligro también que hay en ese medio. Por eso. Y desde, por lo menos desde la visión de la compañía, ¿cómo pueden colaborar para que esa situación que muchas veces representa una transición, donde probablemente, porque pasa también en la Argentina y en otros mercados futbolísticos, ¿no? En una misma semana haya 3 personas diferentes que tengan que manejar la información. El técnico que estaba, el técnico que se hace cargo del equipo, como le decimos acá, el interino, y después el entrenador nuevo, ¿no? Desde el lado de Huddle, ¿cómo pueden colaborar a ese momento que es tan particular para un club? Bueno, nosotros justamente siempre al momento que vamos a tener reuniones con los clubes, siempre tratamos de visualizar a proyecciones de más largo plazo, ¿no? Entonces entender, bueno, ¿cuál es la necesidad del club hoy? ¿Qué es lo que necesitan resolver como problema? ¿Cuál es la visión que tienen para de acá 5 años? ¿Cuál es la visión que tienen para de acá 10 años? ¿No? Buscar, pensar de esa forma, porque justamente, como dije anteriormente, esa inversión solo va a tener valor para el club si seguir, ¿no? Como un proyecto interno de la institución, ¿no? Entonces nosotros tratamos de siempre apoyar. Después, obviamente, los cambios pasan en el fútbol, es común. Y de nuestra parte, bueno, tenemos un equipo, justamente Marta hace parte de ese equipo también, de educación,
que está para apoyar siempre que haya cambios, ayudar a la implementación, ¿no?, de las herramientas, a entender el funcionamiento, a entender un poco lo que se venía haciendo y bueno, frente a los que vinieron, qué es lo que quieren desarrollar y base a eso tratar de ir siguiendo, ¿no?, permitir a la institución, por más de los cambios, que siga en la dirección ahí que tenía pensada, ¿no? Sí. No es siempre lo ideal. Siempre hay cambios, como dices, justamente en Latinoamérica. Los entrenadores cambian más seguido que lo que es en Europa, que les dan un poco más de continuidad. Y también he visto, en la experiencia que he tenido estos años, hay equipos en las que el análisis, todo lo que se trabaja, es el club, es la esencia del club y el cómo lo dan. Y otros clubes en los que cada que cambian de técnico es todo viene nuevo, todo viene nuevo. Me han tocado clubes que han dejado el producto porque se les ha ido el entrenador, han regresado al producto cuando viene otro. Entonces, es un cambio constante que no es ideal y que de hecho esos equipos se ven más afectados en rendimiento cuando he notado que cambian tanto de productos, de análisis, que tienen un flujo de trabajo y lo tienen que estar cambiando constantemente por cada entrenador. En mi percepción personal, lo ideal es que el club tenga su flujo de trabajo y que el entrenador se acostumbre un poco más y que entre a ese flujo de trabajo a que sea del otro lado. Bien. Lo vienen contando los dos. Creo que hay una idea de que el fútbol es muy dinámico, muy flexible. No hay una misma realidad para los diferentes clubes. Algunos están muy desarrollados en sus áreas de datos, otros todavía no. Y a veces viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los datos que yo necesito para tener para mi club, para mi entrenador? Supongo que eso no hay una sola respuesta para eso, pero lo que me gustaría que contaras es ¿cómo entendés vos que debería darse un buen uso de los datos? ¿Qué significaría hacer un buen uso de los datos? Es una pregunta complicada porque, como dices, es para... Perfecto. Es para todos, es diferente, para cada club es diferente. Un buen uso de los datos es que les dé lo que ellos quieran saber, que si tienen un estilo de juego, que escojan las métricas que ellos saben qué significan, porque hay muchos clubes que utilizan métricas y estadísticas, datos, que no tienen idea de dónde vienen, qué significan, pero les dan una idea por el nombre, entonces utilizan cosas que no están seguros. Para mí, un uso ideal de los datos es que sabes qué estás utilizando, de dónde viene, la calidad que tiene, y que lo uses para demostrar si tu estilo de juego está funcionando, si el fichaje que vas a hacer tiene la menor probabilidad de fallo y si le va a traer beneficios del club. Si los datos se están utilizando de buena manera, esas tres deberían ser buenas. O sea, a primera vista es más simple de lo que parece, porque todo el tiempo estamos pensando en millones de datos, Sí. en toda la información que se puede recoger, pero si un club o un staff técnico tiene claro sus necesidades y sus preguntas, la respuesta va a llegar más rápido y mejor. Sí, totalmente. En la experiencia que tengo, parte de mi trabajo es una vez que tenemos un cliente nuevo, yo le ayudo a poner los datos de StatsBomb en su flujo de trabajo. Y me dicen, es que son muchas métricas. Y le dije, pero no tienes que usar todas. Y este modelo que es único de nosotros y que te puede dar mucho, si no lo entiendes, mejor no lo utilices, porque no sabes qué te va a dar y te va a confundir más. Si eres más claro en el estilo de juego, como he mencionado, o en qué jugadores quieres traer, sabes qué métricas tienes que usar. No tienes que usar las 80, 120 que existen en el mundo del fútbol. Con que uses las 5, pero que van a definirte, eso te va a ayudar a saber si estás cumpliendo con esas métricas, si tu equipo o este jugador está cumpliendo o no está haciendo lo esperado. Bien. Una de las cosas que tiene el fútbol en general cada vez más, pero particularmente en Brasil, es los calendarios saturados, ¿no? El estar saliendo de un partido y ya los analistas tenés que preparar el siguiente. Si no me equivoco, no sé si ha cambiado, Brasil es un país donde los equipos de elite cada 72 horas están jugando un partido o menos incluso. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se puede trabajar con datos de una manera eficiente? Supongo que el club internamente ve cómo lo resuelve, pero con la mirada como compañía que pueden tener desde afuera, ¿cómo asisten en eso? Claro, justamente eso trae una limitación, no hay como negar, o sea, no hay justamente mucho como sacarle una solución al tema calendario. Es algo realmente que trae bastantes complicaciones, ¿no? Lo que han hecho los clubes es tratar de sumar más gente al equipo. Entonces, justamente, por ejemplo, en un equipo de analistas no todos van a viajar con el club.
algunos van a quedar adentro de la institución, van a trabajar justamente ya buscando información del próximo adversario o bueno, analizando el propio equipo. Entonces se van dividiendo y la forma que encontraron es justamente sumar más personas adentro, ¿no? Bueno, de las áreas para poder justamente trabajar de manera más efectiva, sabiendo que la cantidad de información es mucha y que el tiempo también para llevarla, o sea, tiene que ser para ayer, porque mañana ya está tarde, ¿no? Entonces es difícil y al mismo tiempo es un desafío que los cuerpos técnicos comentan, que es cómo, o sea, saco el mejor provecho, o sea, tengo que aprovechar cada tiempo y eso obviamente va generando un desgaste en todo el lado interno, ¿no? del club, tanto funcionarios como jugadores también, porque es mucho contenido todo el tiempo, ¿no? Entonces es difícil de manejar eso. Realmente el tema del calendario está por encima de lo que puede capaz la estructura acomodar o no para llevar eso adelante. Entonces es una cooperación. A mí desde la perspectiva de un fanático me parece fascinante esa situación que podemos imaginar. Pongamos que un equipo terminó de jugar el partido, tuvo la suerte de ganar, el entrenador, todos se suben al micro, van a ir al hotel, a lo mejor tienen que tomar un avión y ya alguien les está pasando la información del próximo partido, mientras en la televisión todos están discutiendo si jugaron bien o están mal. Ellos ya están pensando en el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Eso normalmente, perdón Marta, bueno, ya está listo, terminado el partido, el cuerpo técnico ya está recibiendo la información ahí del próximo rival. Obviamente siempre por veces falta sumar la información del último partido, pero ya tienen un panorama general en manos, porque realmente el tiempo corre muy rápido, ¿no? en el fútbol. Y es donde los datos te ayudan mucho a este tipo de calendarios, como dicen, juegan liga, juegan copa, juegan muchas competiciones, tienen que viajar. Y los datos es ahí donde si automatizas tus procesos, todo tiene más rápido. Un club con los que hemos trabajado decía, termina el partido, el entrenador al minuto que termina el partido en WhatsApp ya tiene un mini reporte de los datos post partido, cómo hizo el equipo y si el funcionamiento que queríamos para ese partido fue el correcto o no. Después de ese mini reporte por WhatsApp a cuánto terminó el partido, la mañana siguiente ya tiene un reporte completo de ese post partido. Y para la tarde ya tiene también el análisis de la oposición del próximo partido. Con los datos y automatizando te ahorra mucho tiempo que antes no sé cómo le hacían, la verdad. Sí. Bueno, se resolvía de otra manera o a lo mejor había cosas en las que no había que pensar porque no había nada que hacer. Justamente desde ese lado, ¿cómo sugieren ustedes que para una liga más pequeña o clubes de presupuestos más modestos, que todavía no tienen que pensarlo mucho antes de tener una aproximación al uso de datos, ¿por dónde recomiendan comenzar? ¿O cómo? Empleando gente que sepa. Es el primer paso para cualquier club que quiera empezar a utilizar datos, porque hay muchas personas y hay veces que la gente dice que no están o que son como unicornios que no encuentran, pero de verdad que yo en redes sociales y veo mucha gente en la industria, estudiantes que están aprendiendo, que son apasionados del fútbol, que tienen un expertise en datos, en matemáticas, algo tipo como yo, y que morirían por trabajar en la industria y que tienen ese expertise, pero los clubs no los buscan, no los aceptan, no los encuentran. Pero un club pequeño es encontrar esa persona que quiera trabajar con los datos y que sepa usarlos bien y empezar de donde puedan. Sé que, por ejemplo, nosotros tal vez no cubrimos una sub-15, pero si un equipo sub-15 quiere empezar a trabajar con datos, es que los recolecten ellos, que busquen dónde sí los puedan recolectar, que empiecen a encontrar cosas básicas como pases, disparos, para poder empezar a tener un poco más de insights cada partido. Bien. No hace falta que contraten una matemática. Sí, no. No es condición, porque a veces en los periódicos o en los medios o en las redes sociales se ve que tal club contrató un astrofísico, un experto de la NASA. Entonces, para alguien que quizás no tenga ese presupuesto, dice, bueno, entonces yo no puedo hacer nada, pero no es verdad que no pueden hacer nada. No, y me ha tocado, y yo he ayudado a varios estudiantes que están aprendiendo y que, como mencioné, por la pasión del fútbol, mucha gente quiere trabajar en el fútbol por ser pasión, por ser sueño, que pueden empezar a trabajarlo gratis. Hay equipos que dicen, necesito un pasante que me sepa de esto y pueden empezar así.
No necesitan gastar mucho dinero, no necesitan contratar astrofísicos, aunque créeme que hay doctorados que te trabajarían en un club gratis por tener experiencia y por aprender un poco más de ese proceso. Entonces, es encontrar esas personas y más que encontrarlas es abrirles el camino, abrirles la puerta porque ellos van a querer entrar. Y al revés, ¿les pasa a veces tener contacto con gente que trabaja con datos en los clubes y que ellos les pidan cosas que, no sé, que a lo mejor no están entregando, o cosas que a partir de la curiosidad que tengan? Sí, eso pasa bastante, o sea, de sugerencias, ¿no? A veces eso pasa bastante, ese intercambio, y bueno, nosotros siempre estamos tratando de escucharnos lo que traen, porque ellos están en la práctica todo el día, están tratando de resolver los problemas, y muchas veces obviamente encuentran capaz o tienen preguntas, hipótesis que justamente nos llevan a un nuevo desarrollo, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta, ¿no?, con los clubes es algo constante y nosotros siempre escuchando, ¿no?, y tratando de llevar ese feedback internamente para poder justamente desarrollarnos. La idea de Huddle es justamente poder solucionar todos los problemas, ¿no?, que tengan. Por eso es una empresa, ¿no?, la única empresa en el mercado que es completa en relación a soluciones, ¿no?, que va de punta a punta resolviendo todos los problemas que puede venir a tener ahí un club de fútbol, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta es totalmente necesario para que nosotros sepamos dónde apuntar el desarrollo también. En ese sentido, ¿qué ha cambiado o cómo ha sido la evolución desde que, por ejemplo, Wisecout puede integrar los datos de StatsBomb? En mi parte personal, trabajando con StatsBomb más de 3 años, mi enfoque era totalmente datos, 100% datos, y yo hablaba con puros analistas de datos o científicos de datos o entrenadores que les interesaban los datos. Ahora que nos integramos y que fue Huddle StatsBomb, el video para mí fue algo nuevo. Nunca yo había tenido experiencia con el análisis de video, que es algo que está en todos los clubes. Un club creo que ya no puede vivir si no tiene Wisecout, si no tiene video. Y esa integración, verla yo personalmente, para mí fue algo que dije, wow, esto le va a servir demasiado a todos los clubes, porque puedes tener los datos de la mejor calidad con el mejor detalle que hay y al mismo tiempo ver todo lo que te dicen los datos, pero ver la foto que se mueve, el video. Como alguien apasionado del fútbol y como alguien que le apasiona todo lo de los datos, es algo increíble, que es algo que todo club debería tener en este momento. Totalmente, buen enfoque. ¿Hay un tratamiento distinto o hay una información que se maneje de otra manera con el fútbol femenino? Es decir, los datos de eventos son los mismos, Sí. pero hay cosas que no sepamos que se toman en cuenta en el fútbol femenino con respecto al fútbol masculino. Sí, me gusta mucho la pregunta y qué bueno que me la estás haciendo porque creo que no se habla tanto. Y sí, hay datos, por ejemplo, en StatsBomb específicamente, el modelo de goles esperados, que ahora es muy usado. StatsBomb es el único que tiene gender aware, que sabe cuando un disparo es de una mujer o de un hombre. Entonces eso cambia un poco el juego y por eso muchos equipos femeniles utilizan los datos de StatsBomb. Yo trabajando con todos los equipos femeniles del mundo que utilizan nuestros datos, me doy cuenta cómo son más abiertos. Los entrenadores tienen mucha curiosidad, están en mi WhatsApp preguntándome qué significa, cómo lo uso. En el varonil no tanto, en el varonil es más el analista que le va a traducir todo al entrenador, pero en el femenil la curiosidad, el uso, el abrir la puerta a los datos, lo veo mucho más accesible que en el lado del varonil. Bien, entonces hay una perspectiva de género también en el uso de los datos en el fútbol femenil. Sí. Le decimos femenino acá. Sí, femenino. No, claro, y también es diferente porque es un fútbol diferente. Al final son 22 personas jugando con un balón, pero el estilo es diferente. Tampoco es como ver a la Premier League y ver a la Liga Argentina. Es un fútbol totalmente diferente. Y para mí el fútbol femenino también es un estilo de fútbol totalmente diferente. Las jugadoras buscan otro tipo de cosas, la manera en la que se mueven, lo que buscan. Entonces se usan datos diferentes, se ve de manera diferente y es un deporte, es el mismo deporte pero diferente. Totalmente. Está comparado con el fútbol masculino, a ver, en los clubes de élite están, o los que tienen más desarrollado el fútbol femenil, ¿está más parejo el uso de los datos? Sí. Digo, porque es un fenómeno nuevo en general. Sí, y hay equipos. El fútbol femenino es diferente porque en algunos equipos tienen club varonil, tienen club femenino,
y algunos hacen el mismo proceso para ambos. Y eso me encanta ver cuando el varonil y el femenil tienen el mismo proceso para los dos porque le dan la misma importancia. En otros es totalmente diferente, todo va para el varonil y ver cómo le hace el femenil. Y en otros es el femenil por su cuenta y el varonil por la cuenta. Entonces está todo diferente, cada uno hace lo que hace, pero me gusta ver cuando lo hacen todos juntos. Bien, totalmente. ¿Para dónde creen que va a ir todo esto? ¿De qué estaremos hablando de algunos años? O dicho de otro modo, ¿aparecerán nuevas métricas o cambiarán la manera en la que estamos trabajando, la que se está trabajando con los datos? ¿Qué creen? Creo que se van a utilizar más, creo que van a ser esenciales. Ahora están siendo un poco selectivos qué clubes los usan, qué clubes no los usan y cómo los usan, pero va a llegar un punto en el que va a ser como el video, que todos los clubes lo tienen que tener para saber en dónde están parados. Vamos a saber qué decisiones están tomando con esos datos. Yo cada mes veo un nuevo modelo que se están inventando, que sacan. Ahora cada vez hay más datos. Por ejemplo, mi expertise es con datos de evento, que es todo lo que tenga que ver con balón. Pero ahora está saliendo mucho más lo que es tracking, cómo se mueve un jugador cuando no tiene el balón. Entonces se van a empezar a juntar esos dos para sacar todavía más métricas. Entonces estamos viendo si en un futuro van a salir otro tipo de datos, cómo se pueden combinar con los que ya existen, qué tipo de plataformas existen para descifrarlos de la mejor manera. Ahora que está la inteligencia artificial, vamos a ver qué tanto tiene en juego la inteligencia artificial con lo que sabe un entrenador, los que han estudiado, los que están en campo día a día. A mí ya te dejo, pero me parece positivo lo de la inteligencia artificial porque en esta idea a veces, o prejuicio que hay con el uso de los datos en el fútbol, que eso va contra la creatividad o contra la intuición, ahora de alguna manera todos estamos usando la inteligencia artificial y cada uno por sí mismo lo puede comprobar que si tiene buenas ideas la va a seguir teniendo, no es que la inteligencia artificial, y si tiene malas ideas también la va a seguir teniendo, ¿no? No es que la inteligencia artificial lo va a resolver o le va a quitar algo, ¿no? Totalmente. Creo, obviamente, justamente como dijo Marta, ¿no? Con el desarrollo ahora de la inteligencia artificial, obviamente posibilidades que antes eran muy complejas, ¿no? Van empezando a ser realidad, como por ejemplo hoy ya es una realidad el tracking físico, ¿no? De los jugadores, que antes necesitabas poner no sé cuántas cámaras en el campo, hoy con la cámara del video que pasa en la televisión ya es posible hacerlo, ¿no? Entonces nuevas posibilidades van a empezar a ser posibles, ¿no? De desarrollo, principalmente en lo que creo es el juego sin balón, que justamente hoy mucho de lo que pierde tiempo un cuerpo técnico, ¿no? Para tener ese contexto, ¿no? Del juego sin balón, porque los datos hoy hay una limitación todavía en relación a eso. Entonces creo que nada, la inteligencia artificial viene para ayudar, ¿no? En todos los sentidos, en el desarrollo, ¿no? De un todo del fútbol. Entonces, nada, veo un buen camino y justamente, ¿no? No está, o sea, no está para sustituir a nadie. Como dije anteriormente, después, ¿qué hacemos con ese dato? Ahí la inteligencia artificial no supera el humano, ¿no? Que sabe tener, evaluar y, bueno, la experiencia frente a diferentes situaciones, ¿no? Bien. Agradecemos a Maradona 10 por habernos permitido tener aquí esta charla. Marta y Nico, bueno, gracias a ustedes también, ¿eh? Gracias. Yo quisiera terminar. Hay una frase que me gusta mucho, Sí. que un analista en un club brasileño me la dijo una vez haciendo un webinar también, y es para todos los clubes que todavía no creen en los datos. Me dijo, si hay un fisioterapeuta en el equipo que no te sacó un jugador adelante para que pudiera jugar ese partido, cambias de fisioterapeuta, pero no dejas de creer en que la fisioterapia va a ayudarte en el futuro, ¿no? Es lo mismo con los datos. Los datos, no porque no te ayudaron a ganar este partido, no significa que sean los datos los que nos sirven. Simplemente las personas que lo están trabajando, la manera en la que lo estás trabajando, es lo que no está funcionando. Los datos están no para reemplazar el video, están para quedarse y para empezar la evolución del fútbol a mejorar. Totalmente, muy de acuerdo con eso, porque bueno,
también así es como es el fútbol, ¿no? Cuando ganamos sirve todo lo que hacemos, cuando perdemos daba la impresión de que nada de lo que hicimos sirve, ¿no? Exacto. Así que bueno, hay que ir un poco con esa idea. Gracias nuevamente. Oh, gracias Gracias a a ti. usted por el espacio. Y gracias a todos por haber estado. Hasta el próximo episodio de Big Data Sports.